El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Dios ha sido bueno. Dios. Bien, nuestra conferencia titula Creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Y vamos a ir como referencia al Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 40. Dice la Escritura, crecía y se hacía fuerte. ¿De quién está hablando? De Jesús. Crecía y se hacía fuerte, valiente en espíritu. Se llenaba, se cargaba de sabiduría y la gracia, el favor y la bendición espiritual estaba sobre él. ¿Qué es gracia? La gracia es el poder del Espíritu Santo que Dios dispone para suplir todas nuestras necesidades sin que nos cueste nada. Así que en la Escritura todo comienza por gracia. La salvación es por gracia. La llenura del Espíritu Santo es por gracia. La comunión con Dios y la victoria sobre nuestras vidas también tiene como base la gracia. Sin la gracia, que es el Espíritu Santo, nada somos, nada tenemos y tampoco nada podemos hacer. Si no fuera por Él, seríamos gente desdichada, infeliz y sin esperanza. La ignorancia nos deja abiertos para el ataque. Hay que mantener un corazón honesto delante de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos muestra el área donde necesitamos arrepentirnos, es para que nos arrepintamos procurando un cambio. Dios no nos puede mostrar toda la suciedad de nuestra vida de una sola vez. Él va mostrándonos por área. Cuando esa área está limpiada, nos va a mostrar otra área. Pero a veces la gente se pone orgullosa, arrogante y terca. Y no sabe lo que dice la Escritura Santiago 4:6, que Dios resiste a los soberbios. Hay una resistencia en Él para las personas soberbias. Pero hay gracia para los humildes. Abundancia de favor para los humildes. Y cuando el hombre se arrepiente, Satanás escapa. ¿Por qué? Porque la humildad no le agrada. Un corazón limpio a él le produce temor. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar una mayor porción de gracia y entendimiento. ¿Qué es humildad? Es saber reconocer quién es uno. Por eso la victoria comienza con el nombre de Jesús en la boca y se consuma cuando la naturaleza de Jesús está en tu corazón. La luz de Cristo es la que desplaza, desaloja las tinieblas. Lo hizo en Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Jesús sabía que no ir a la cruz no era de él. Era una insinuación que estaba haciendo el enemigo a través de la boca de Pedro. Y entonces, cuando después de la resurrección Jesús buscó a Pedro, Pedro ya estaba humilde. El orgullo había desaparecido y él estaba humilde. Por eso fue que le dijo, ¿me amas más que estos? Él le dijo, sí, te amo. Le preguntó la segunda vez, ¿me amas más que estos?
Y le dijo, sí, te amo. Y le preguntó la tercera vez y él le contestó, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. O sea que cuando nosotros amamos a Dios, Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Pero también cuando nosotros no amamos a Dios y nos mezquinamos, Él también lo sabe. En Dios tenemos todo para ser felices, para ser prósperos, para ser exitosos, porque la gracia de Dios está disponible. ¿Para qué? Para todo lo que necesitamos. Por eso es que en Lucas 2 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Porque el que está en la gracia de Dios, aún a sus enemigos, dice la Escritura, los hace estar en paz. Así que es una gran bendición poder crecer. Y cada etapa tiene un proceso. Primero se es un bebé, luego se es un niño, después un adolescente, seguimos con la juventud, con la vida adulta, luego la vejez y luego la eternidad. De la misma manera se desarrolla la vida espiritual. Es un proceso continuo de crecimiento constante. Dice ahí la Escritura que crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia. El pensamiento general es que el hombre necesita para ser feliz salud y dinero. Pero en realidad lo que verdaderamente necesita es a Cristo. Que los méritos de Cristo sean aplicados. ¿Para qué? Para poder crecer en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios. Y Él mismo, escúchelo bien, Él mismo te hará crecer delante de los hombres. Él mismo te hará crecer en el mundo. Hay un dicho popular que dice, gracia te dé Dios, que el saber nada te vale. Y hay muchas personas en el mundo que son muy capaces, que son muy inteligentes, pero ese conocimiento lo usan mal, lo usan para hacer daño. Y otros piensan que ese conocimiento es incompatible con la fe en Dios. Quiere decir que piensan que una persona inteligente no puede ser cristiano. ¿Se han topado con gente así? De seguro que sí. Escuche bien, la mentalidad de Pablo era diferente. Él reflexionaba de otra manera y él decía, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, soy lo que soy. Él sabía que todo lo que somos, hacemos y tenemos es porque el Señor Jesús dijo, separado de mí, aparte de mí, por su propia cuenta, nada pueden hacer. O sea que la fe y el conocimiento no están peleados. No hay una pelea entre la fe y el conocimiento, porque Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero también dice que los insensatos, los que no son sensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos enseña a vivir, que nos permite tomar las decisiones correctas, que nos permite construir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Y esta sabiduría solo puede venir de Dios. Por eso, el instante en que desarrollemos un hábito de estudiar la palabra, de estudiar la Biblia, en ese instante comenzamos a ser sabios, porque Él a través de la palabra nos enseñará a vivir de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, entonces, ¿cómo crecía en estatura?
El crecimiento en estatura es algo natural. Bien alimentado, haciendo ejercicio con regularidad, se crece saludable. Pero el crecimiento de estatura espiritual es otra cosa. Estatura espiritual quiere decir una persona madura en el conocimiento de las cosas espirituales. Y para crecer en esa estatura se necesita 3 cosas. Leer la Biblia, la primera, oración, sí, y la tercera, relación con Dios, que viene a ser comunión con Dios. Son las 3 cosas que nos enseñan a crecer en estatura espiritual para poder madurar. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo. Es el Espíritu Santo que tiene que guiarme. Efesios 4:13 dice que la meta cristiana es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para esto volvemos a lo mismo. Se necesita tener relación con Dios, que es lo único que nos va a hacer madurar espiritualmente. Muchos tienen un sentimiento de frustración interior porque han confiado más en sus sueños que en el Señor. Porque sobre la gracia entienden poco o nada. No dejan que la palabra obre, actúe en ellos, y eso es precisamente lo que trae frustración. Nos trae, digo, porque muchísimas veces me he sentido frustrada también y con problemas sin saber cuál era la causa. Así que es cuando estudiamos o cuando comenzamos a estudiar, a leer, a meditar la palabra, podemos entender que hay cosas que tienen que ser cambiadas en nosotros antes que Él actúe. Cada mensaje que oímos, cada programa cristiano que vemos o escuchamos, nos va mostrando la necesidad de cambio y va creciendo en el interior un anhelo de ser transformado. ¿Cómo se puede lograr ese cambio que anhelamos si no sabemos cómo? El problema de no poder crecer hasta la estatura de Cristo es porque no entendemos la gran diferencia que hay entre convicción y condenación. Son totalmente diferentes. ¿Qué es convicción? Viene del latín convicto. Y la convicción es el convencimiento, la razón o creencia que determina un pensamiento o una acción. Por ejemplo, haces algo malo y el Espíritu Santo te va a hacer sentir que no está bien lo que has hecho. ¿Para qué te va a hacer sentir que no está bien lo que has hecho? Para que no haya ruptura en tu comunión con Él y puedas inmediatamente venir a la sangre y reconocer y decir, es verdad, Señor, te fallé, perdóname, y nuevamente se continúa caminando con Él. ¿Qué es condenación? Es una acción permanente de una acusación por un mal hecho que no te da hora de vida. El malo primero te provoca, te incita, cometes el pecado y después viene, ¿por qué lo hiciste? ¡Qué barbaridad! Nadie te va a mirar bien. Todo el mundo te va a despreciar. Y está eso todo el día aquí. Dios no nos tortura para convencernos que hemos pecado. Pero el diablo sí nos tortura. Y ya uno lo ve todo mal. Mira cómo te miran. Y mira uno y se asusta. Me están mirando, me están mirando. Y vive una vida condenada. Así no se puede crecer en la fe. Es totalmente diferente la convicción y la condenación. Cuando Satanás te habla de Dios, te miente. Pero cuando le habla a Dios de vos, a veces dice la verdad. Por eso es que uno de sus nombres es acusador de los hermanos. Porque es en la presencia de Dios que le recuerda cómo andan los santos. Y a veces nosotros
podemos sentir cómo el enemigo acusa a los hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, utiliza la palabra de Dios con amor, porque Él está intentando que regresemos a la comunión con Él. Cuando Satanás acusa, nos recuerda los pecados cometidos, nos los estruja en la cara con fuerza, con odio, y nos hace sentir indefensos y sin esperanzas. Judas, por ejemplo, escuchó la condenación del diablo y salió de la ciudad y fue y se ahorcó. Pedro sintió convicción. Lloró Pedro amargamente por su pecado y como resultado volvió a tener comunión con Dios. Un arrepentimiento generalmente sin lágrimas no es un arrepentimiento. Hay que sentir dolor de ofender a Dios, de lastimar su corazón. Así que cuando escuchamos las acusaciones del diablo, aunque bien pueden ser ciertas por causa de los pecados que cometemos, entramos en desesperación y sufrimos una parálisis espiritual. Muchos cristianos se quejan diciendo, llegué al extremo, he ido demasiado lejos, el Señor no volverá a aceptarme. Quiero decirte más bien que cuando te sientas así, es seguro que Satanás te está condenando. Es seguro que te está acusando. Para eso necesitamos gracia de Dios, que es su mayor favor en nuestras vidas. Literalmente, la gracia es la buena opinión de Dios acerca de nosotros. Por eso dice la Escritura, Dios muestra su gracia hacia nosotros. ¿Cuándo? Cuando opina bien de nosotros. Pero contrariamente a la mentalidad humana, Dios opina bien de nosotros. Entre humanos no opinamos bien de muchas personas. Vemos a la persona y ya hacemos una impresión a través de la vista de la persona y a veces, como no conocemos, las devaluamos totalmente. Dios no es así. Dios tiene buena opinión de nosotros a través, no lo olvide, de su Hijo Jesucristo, porque Él es nuestra cobertura, Él es nuestra cubierta. O sea que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no nos acercamos con nuestro propio nombre. Hola Dios, aquí está fulano. No, nos acercamos a Dios confiadamente al trono de la gracia, pero cubierto con la justicia de Cristo. A veces la gente se conflictúa de esta manera. ¿Qué debe hacer para que Dios le dé gracia, para que opine bien de él o de ella? Eso no significa que debes ser más buena ni que tienes que hacer más cosas. Lo que debes hacer es permitir que en tu corazón viva Cristo y controle, ordene, limpie, guíe y que sea Él quien dirija tus pensamientos en todos los aspectos. Porque no depende de tu esfuerzo, depende de Él mismo. ¿Por qué? Porque Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El crecer en la gracia, como el crecimiento en todo lo demás, no es tarea fácil, porque significa en realidad darle más espacio, más libertad de acción en nuestra vida a Dios, de lo que habitualmente estamos dispuestos a darle. El problema del hombre es que cuando se habla de consagración y cuando se habla de entrega, piensa que Dios le va a anular todo lo demás y va a ser un beato que tiene que estar hincado en la iglesia las 24 horas del día. Esos pensamientos no son de Dios. Dios llama a ciertas personas para liderar. Eso es diferente. Pero a vos te va a dejar en tu oficio
Y en tu oficio es donde vas a poder ver la gracia de Dios. Ese es un mal entendimiento de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios necesita empresarios en la casa de Dios. ¿Para qué? Para dar trabajo y oportunidades a muchos. Dios necesita todo tipo de profesionales en la iglesia y todo tipo de personas, porque en las manos de Él hay una transformación de utilidad, como hizo en la cueva de Adulán con los amargados de ánimo, los endeudados que fueron tras David. Dios los transformó porque les puso un buen líder, como lo fue David. Y toda esa gente amargada que había huido por las deudas, toda esa gente se convirtió en el gran ejército de David. Así que no estén creyendo que a todos los está llamando Dios. Los está llamando sí a dar testimonio y buen testimonio donde están. Entonces lo que debes hacer en realidad es arrepentirte y pedirle ayuda al Señor. Por eso dijo Él, sin mí nada pueden hacer. ¿Qué quiere decir? Que sin Él no podemos hacer nada bueno. Las cosas malas sin Él sí las podemos hacer. Pero sin Él no podemos hacer las cosas buenas. Porque nadie puede cambiar en sus fuerzas. Así que ni siquiera lo intenten. Necesitan el Espíritu Santo para cambiar, porque ese cambio es una tarea mancomunada. Él nos pone los pensamientos y nosotros aceptamos lo que Él quiere. Moisés le dijo al pueblo de Israel de parte de Dios cuando entraron en la tierra prometida: podremos conquistar nuestros enemigos poco a poco. Y es por eso que Dios no nos muestra de una sola vez los enemigos internos de nuestra vida, sino que nos va mostrando poco a poco. ¿Para qué? Para que podamos vencerlos. El mayor fracaso consiste en que queremos y tratamos humanamente nosotros mismos. Y también pretendemos cambiar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestra circunstancia y todo lo que creemos que es la raíz y la causa de nuestros problemas. Pero mientras la frustración continúa en nosotros, es porque estamos tratando de hacer algo que es imposible. La mente del hombre es un órgano para pensar. La mente ocupa un lugar muy importante en el hombre. ¿Por qué? Porque tal como el hombre piensa, así actúa. Los espíritus malignos también luchan por controlar la mente de un hombre. Y Dios no quiere que sus hijos vivan en medio de una zona minada de guerra interior, porque esa es la naturaleza del mundo en que vivimos. Y Pablo le escribió a los romanos diciéndole: el reino de Dios es justicia, gozo, alegría y paz. ¿Y sabe qué? Esa es nuestra herencia: justicia, gozo y paz. Si no tienes estas tres cosas, estás gobernando vos, no está gobernando el rey del reino de Dios. Entonces surge una pregunta: ¿por qué nosotros que somos herederos de Dios y estamos camino al cielo vivimos tan preocupados por cosas que a veces nunca suceden? Es solo porque no dejamos que Dios haga en nosotros lo que debe hacer. Por eso para algunos los primeros años de ministerio de cualquier persona son difíciles. ¿Por qué? Porque las motivaciones no son correctas. ¿Por qué? Porque hay poco entendimiento, poco conocimiento, mucha prisa y muchos deseos carnales. Entonces, el líder que no es formado quiere nombre, quiere renombre, quiere notoriedad,
quiere púlpito, quiere micrófono, quiere que todo mundo lo respete. Esas cosas no van a suceder con un niño. A un niño no lo respeta nadie. Sus padres le dan cariño, pero él no puede imponerse a una persona adulta. No puede exigir que le rindan pleitesía a un niño. Y es por esa causa que los primeros años de ministerio de cualquier persona son difíciles. ¿Por qué? Porque las motivaciones no son correctas. Nuestros motivos tienen que ir siendo paulatinamente purificados. ¿Qué es purificación? La purificación es la eliminación de las impurezas, de las imperfecciones de una cosa material o inmaterial. Y la falta de purificación en el alma conduce a malos pensamientos. Y los malos pensamientos promueven las malas acciones que resultan en malas experiencias. Hay gente que pasa de una crisis a otra por causa de sus malas acciones. En su ignorancia lo atribuyen a la mala suerte. Es que tengo mala suerte. Pero no es así. Son malas acciones, frutos malos. Es verdad que la gracia es un favor inmerecido, pero también es mucho más que eso. Gracia es el poder del Espíritu Santo tratando con nuestro ser hasta someter las tendencias y motivaciones pecaminosas que viven en nuestro interior. La tendencia del ser humano es como una persona infiel. Siempre tiene formas de esconder sus amoríos con el mundo. Y lo primero que hace es darle la espalda a Dios. Y luego ya se descalifica pensando que tenemos que hacer cosas para que Dios nos acepte. No tenemos que hacer cosas, una sola cosa, arrepentirse. Tengo buenas noticias. Si Dios quisiera bendecir solo a la gente perfecta, no podría bendecir a nadie. Por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay que entender que ninguno de nosotros merece algo bueno de parte de Dios. Pero eso no nos impide recibir la salvación. Por eso Él nos asiste de forma permanente con su gracia a quienes son lo suficientemente humildes para reconocer que han pecado y que no es en nuestras fuerzas. Las bendiciones de Dios no se compran, ni con la fe, ni con dinero, solo se reciben por gracia. ¿Cuántos quieren? Póngase de pie. Si hay personas que quieren por primera vez pedirle al Señor que los perdone, dígale al Señor así: Señor, sé que estás escuchando mi oración. Dios, perdóname por pensar mal de ti, por no entender bien lo que significa el pecado, porque el pecado lo único que hace es separarme de ti. Pero en vez de escuchar y hacer caso a la convicción, la condenación hizo presa de mi vida, y por eso mi corazón está así. Perdóname, Señor, aplica la sangre a mi corazón. Aplica la sangre de tu Hijo, que la sangre de tu Hijo haga limpieza, haga expiación, Dios. Y es un milagro de restauración ahora. Señor, que tu gracia fluya, Señor. Yo quiero volver a sentir el gozo de la salvación. Gracias por convencerme. Gracias por tu convicción. Gracias, amado. Te bendigo en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,